Así que bueno, vamos a comenzar la clase. Voy a tratar de compartir esto. Listo. Bueno, díganme, ¿ustedes ven bien ahí la pantalla? Sí, sí. Muy bien. Sí, se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema que vamos a desarrollar en el día de la fecha. Primero nosotros, lo primero que vamos a ir viendo, básicamente, vamos a tratar, qué sé yo, el laboratorio de hardware de cuarto año, es toda la incumbencia que tiene de conflictos, problemas, soluciones, siempre en un equipo monousuario, es decir, todo lo que pasa en un solo dispositivo, es decir, los inconvenientes que puede haber en una computadora, una netbook, en un celular, pero siempre con todo en el entorno de un solo dispositivo. Nosotros a partir de hoy vamos a tratar de que ese tipo de situaciones, conflictos, soluciones, causas, va a ser abarcativo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en las redes informáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es la unión de varios dispositivos, ¿sí? Ahí por lo que ven en lo que dice en la pantalla, dice que es un conjunto de dispositivos físicos, el hardware, y de lógicos, el software, mediante el cual se pueden comunicar distintos dispositivos, ¿sí? Obviamente, con una misión de compartir recursos, ¿sí? Compartir, disminuir los tiempos de trabajo, ¿sí? Mejorar la conectividad, la comunicación, el manejo de la información. Básicamente, eso es una red informática. Tratar de que distintos dispositivos se conecten entre sí, ¿sí? Con sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Nosotros vamos a entender, o ven cuando a mí se me va a escapar y se me va a salir el término nodo, ¿sí? Bueno, nodo es un dispositivo que está en una red de conexión, ¿sí? Entonces, muchas veces sale la palabra nodo, y porque el nodo, bueno, para que tengamos, a partir de la fecha, cada vez que definamos un dispositivo que es integrante de una red, pasa a ser un nodo. Lo primero que vamos a ver en el día de la fecha es la clasificación. Esto es un tema muy conflictivo porque generalmente cuando empezamos a hablar sobre cómo se clasifica una red, siempre se va hacia un solo lado. Y yo siempre digo, se clasifican de varias maneras. Es decir, una red informática se puede clasificar desde la óptica que uno quiere saber de cómo se clasifica. Ahora vamos a ir viendo que generalmente, o yo les puedo hacer en una evaluación, le digo, dígame cómo se clasifica una red informática. Y la respuesta me diría, una red informática se puede clasificar de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. ¿De dónde quiere que la establezcamos? Y ahí estaría la solución. Es más, lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, van a ver que si yo lo googleo, puede ser que haya más tipos de clasificaciones, ¿sí? Yo lo que traté acá es más o menos de lo que muchas personas de la rama se han puesto de acuerdo. Entonces, ya dijimos que una red es un conjunto de dispositivos, conjunto de nodos interconectados entre sí a través de normas, que después vamos a ir viendo qué, ¿sí? Con la misión de compartir recursos, información, mejorar los tiempos de trabajo. Entonces, ese tipo, ya sabemos qué es una red. Entonces, vamos a decir cómo se clasifica una red, ¿sí? La pregunta que nos hacemos todos. Y depende de donde nosotros la encaremos. Generalmente, una respuesta fácil se clasifican según el espacio físico donde se ocupa, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando alguien dice la pregunta, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en LAN. Bueno, lo que está haciendo, lo que se está dando la explicación es que una red, según el espacio físico que ocupe, tiene unas determinadas categorías. Entonces nosotros vamos a decir que se pueden clasificar según la cobertura geográfica, ¿sí? Según el espacio que ocupe físicamente una red. Yo también puedo decir cómo se clasifica, ¿no? Si hay una estructura jerárquica, ¿sí? Es decir, cómo está desarrollada una red. Es decir, ya estaría hablando de algo lógico, ¿sí? Es decir, cómo
si hay estructuras en una red, que las hay. Entonces yo puedo decir, y mira, según cómo estén formado en forma de estructura en una red, es una clasificación. Puedo ver que una red se puede clasificar según cómo esté conectada, ¿sí? Depende del tipo de conectividad, cómo están, los nodos están conectados, yo puedo definir que se puede clasificar según la conexión que tenga. Se puede clasificar según cómo se mueva la información entre los nodos. Puedo ver el grado de la autentificación, es decir, de cómo se maneja esa información. Lo puedo definir por el servicio o la función que cumple una red. Es decir, lo puedo ver de este tipo de 6 partes. En el día de hoy vamos a hacer hincapié en las primeras 3, para que no sea una clase muy densa. Entonces, vamos a hablar de cómo es la clasificación de una red según la cobertura geográfica, según la estructura jerárquica y cómo puede ser a través de una conexión, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en esas 3. Las otras 3 las vamos a dejar para otra clase, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta, según lo que tenemos acá en la gráfica, la red se puede clasificar de 6 maneras distintas. Entonces, si yo le haría la pregunta a ustedes, chicos, ¿cómo se clasifica una red? Usted me diría, profe, ¿cómo quiere que se la diga? ¿Por cobertura, por jerarquía, por recursos, por funciones? ¿Cómo se manejan los datos? ¿Sí? Esa sería la respuesta válida. Vamos a trabajar, vamos a ver un punto, independientemente de esto, de empezar a ver cuáles son las ventajas y desventajas de tener una red, ¿sí? Porque por ahí la primera idea es diciendo todos son ventajas, y vamos a ver que algunas veces no es la ventaja. Entonces, vamos a tratar de establecer qué ventajas tiene y cuáles las desventajas que tiene, ¿sí? Yo voy a poner, en este caso, por las partes malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando manejo información, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De trabajar con información, con datos. Si yo lo tengo en un equipo monousuario, lo tengo en una computadora, ¿sí? Y esa computadora es monousuario, si no tiene contacto con otro, hay mucha seguridad. Es decir, yo para sacar información de que está en esa computadora, tengo que estar prendido delante de esa computadora. Tengo que estar prendido, tengo que encender, tengo que poner un pendrive o acceder para sacar la información. Cuando una computadora o un nodo está conectado con otros nodos, yo no tengo la necesidad de estar físicamente delante de esa máquina. Puedo estar en forma remota. Entonces, una de las desventajas que es el trabajar con las redes es que me ofrece mayores riesgos de inseguridades, ¿sí? De la información. Y ahí empezamos a ver que puede haber gente hacker, ¿sí? Que pueden acceder en forma remota, no tienen una necesidad de estar en mi red, no hace falta que estén ni siquiera en el país donde está la red. Tengo mayor posibilidad, al ver muchos nodos, que se filtre un virus y ese virus me infecta el resto de las redes. Hay mayor probabilidad, ¿sí? Eso sería una desventaja. Para evitar este tipo de cosas, yo me encuentro que tengo que contratar gente, ¿sí? Gente que me dé seguridad informática. Ustedes tienen una materia de ese tipo. Entonces, ahí una desventaja es que yo tengo que gastar. Siempre hablando de una empresa, ¿no? Tengo que tener un gasto porque tengo que contratar gente que me la mantenga las redes, no sé, con los cableados, con daño en algún hardware de red. Es decir, yo ahí sí tengo que tener un gasto adicional, porque tengo que contratar gente que me la mantenga operativa y además que me evite la inseguridad de la pérdida de información. También tengo que ver si una red tiene un servidor, tiene una máquina central donde se almacena la información y yo tengo que tratar que esa máquina funcione y tengo que tener una estructura de que si eso se daña, hay algún lugar donde hay un backup, porque si se me deja de funcionar el servidor, no solamente no tengo red, sino a la vez pierdo información, ¿sí? Y bueno, como lo dije recién, están los gastos de tratar de las copias de seguridad y el armado de una red. Si yo no tengo una red y la tengo que armar, tengo que contratar a alguien.
¿sí? Y eso tiene un costo, porque aparte de una red, si es un lugar físico, ¿no? Si es una empresa o una escuela, por poner un ejemplo, yo tengo que tener no solamente un gasto de los elementos de una red, ¿sí? Sino también gastos de un entorno eléctrico, ¿no? Porque si tengo más máquinas, tengo que tener más enchufes, ¿sí? Entonces, hay un gasto. Entonces, podríamos enumerar esas 4 situaciones de desventaja de una red. ¿Qué ventajas tendría una red? Bueno, mayor facilidad en la comunicación entre usuarios, obviamente. Si yo tengo una empresa y una persona tiene que cortar, llamar por teléfono, hablar con otra persona por un determinado problema, con una red es mucho más fácil. Mando un mensajito interno entre la red, digo, mándame tal archivo de Excel, porque esto es mucho mayor facilidad en la comunicación de los usuarios. Reducción, siempre recordemos que en el software, las empresas no pueden tener software pirata, ¿sí? Entonces tienen que pagar. Entonces no es lo mismo pagar 10 licencias que pagar una licencia para una red. Es decir, se disminuyen los costos, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para el hardware, ¿sí? Yo antes tenía una impresora por, qué sé yo, tengo un local de venta, tipo un Frávega o un Galvarino, y yo antes tenía por cada vendedor una computadora con una impresora para que imprime, no sé, la factura o el producto que yo quiero comprar. Hoy no, pongo 10 máquinas y pongo una sola impresora. Y que cada uno vaya imprimiendo y bueno, obviamente va a haber una cola de impresión, se van a imprimir en forma secuencial. Entonces ahí yo tengo una reducción de hardware, tengo un beneficio económico, ¿sí? Se pueden, según lo que dice ahí, se permiten organizar mejor las horas de trabajo, se mejora la integridad de los datos, ya que los datos, como viajan en una estructura organizada, ¿sí? Tiene mayor caudal. No es que alguien hace un archivo de Word, otro que hace otro archivo de Word y después hacen los dos lo mismo y es pérdida de trabajo. Al haber una red acá, si hace un trabajo, otro le va a decir, no, mira, esto ya está hecho, ¿sí? Y bueno, principalmente es la seguridad de manejar mayor cantidad de información, ¿sí? Al trabajar con una red. Entonces, esas son las principales ventajas y desventajas de tener una red. Nosotros, acá es una palabra rarísima que me cuesta, vamos a poner interoperabilidad, ¿sí? Es larguísima la palabra. ¿Qué significa esto? Nosotros, con el paso del tiempo, no vamos a hacer un recuento histórico, en distintos lugares del mundo se desarrollaron software y hardware para hacer redes, ¿sí? Y cuando comenzó eso, funcionaban, pero que era una red en Rusia, una red en Alemania, una en Argentina, y el que fabricaba, no sé, determinado hardware, ¿sí? Por ahí andaba bien para Alemania y no andaba para China, porque tenían otras normas. Entonces, lo que nosotros denominamos interoperabilidad, ¿sí? Es la condición que permiten que los distintos sistemas de hardware y software puedan interrelacionarse en redes totalmente distintas, ¿sí? Eso lo que hace es permitir la funcionalidad de una red, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un software para una red, no sé, un software de gestión de ventas y que trabaja en un entorno de red, que ese software pueda funcionar cumpliendo determinadas normas, pueda funcionar en otro tipo de red. Lo mismo pasa con los hardware, ¿sí? Lo mismo pasa por los cables. Yo tengo un cable y los cables van a tener una normativa de colores, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que permite que una red trabaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paso de los tiempos se establecieron normas, ¿sí? O estándares. Ustedes van a escuchar. Eso está en todo el lugar del mundo, ¿sí? En cualquier producto. Por ejemplo, qué sé yo tengo una norma, algo estándar, no sé, para televisores.
Yo sé que tiene la fichita, ¿vieron la RCA? Yo sé que la amarilla es de video, el rojo y el blanco son para los parlantes del sonido, de derecha a izquierda. A lo que tuvieron Play 2, eso lo tienen re claro. Entonces, eso es a nivel mundial. Dijeron, che, estos son los 3 colores y la ficha tiene que ser de determinada manera. La ficha de RCA tiene que ser de determinada manera. Ellos son establecer normas, ¿sí? Y eso es lo que les permiten a las redes poder trabajar, independientemente del origen de los componentes, ¿no? Del hardware o del software. Eso es básicamente lo que permite que una red trabaje, ¿sí? Porque si no habría este tipo de cosas, no podríamos trabajar. Nosotros por ahí, por este tipo de comunicaciones, por ejemplo, Internet, yo estoy trabajando con un entorno de una red, en este caso un entorno de Windows, en un entorno de una conectividad de una manera, y por ahí esta clase la está viendo una persona que está en Mongolia con un sistema operativo hecho en una universidad y la conectividad tiene que estar dando. Por eso es lo importante, tratar de que los sistemas y los productos puedan relacionarse y trabajar en una red, ¿sí? Vamos a el punto 1, cuando dijimos que una red se clasifica, ¿sí? Vamos por acá. Según la cobertura, volvemos a ese punto. ¿Cómo se clasifica una red? Según la cobertura física. Y ahora vamos a ver ese punto, lo vamos a desarrollar. Como yo les dije, las redes lo pueden ver según lo que ocupan un lugar físico. Entonces vamos a la red la que es más reducida, la que pues, muy probablemente sea de una red que ocupe, no sé, 3 metros cuadrados. Ese tipo de red se llama PAM, ¿sí? Personal, ¿sí? Ahí la ven ahí de... ¿qué quiere decir la tipo de red? Que nosotros la asociamos con Bluetooth. ¿Vieron la red de Bluetooth que ustedes están y se pueden, por el celular, no pueden pasar 3, 4 metros porque se pierde la conectividad? Bueno, eso se recibe el nombre de PAM, ¿sí? Es una red personal, ¿sí? Sí. Muy bien. Después tenemos lo que nosotros denominamos que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Que es una red local, una red LAN. ¿Por qué? Y porque tiene un espacio físico. Su casa, a los que tengan internet, tiene un modem, un router que se conecta, no sé, la computadora, un par de celulares, ¿sí? Cuando tiene un lugar físico más o menos determinado, es una red local, es una red LAN, ¿sí? Sí. Después tenemos lo que es una red extendida, ¿sí? Que es una red WAN, que muy probablemente puede ser una empresa que, o sea, a una X distancia tiene la otra sucursal, ¿sí? Ese tipo de red, que son dos redes LAN, pero que están unidas entre sí, se denomina una red WAN, ¿sí? Es una red más extendida. Solamente dos sucursales puede tener. No, la cantidad de sucursales que vos quieras, ¿sí? Que acá, por ejemplo, tenemos una red MAN, ¿sí? Una red metropolitana, ¿sí? ¿Qué quiere decir una red metropolitana? Generalmente cuando es un lugar físico grande, puede ser un pueblo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en un pueblo, no sé, en el interior del país, contrato un servicio, un proveedor de internet, me pongo una antena direccionada y sé que tengo cobertura para 25.000 personas que viven en ese pueblo, ¿sí? Ese tipo de red, como ocupa un área específica, se llaman redes metropolitanas, ¿sí? Eso recibe el nombre de MAN. Muchas veces este tipo de redes o estuvieron mucho tiempo asociadas a las redes telefónicas. Antes, ustedes por ahí, a los que tienen familiares en el interior del país iban a un pueblo y por ahí ese pueblo tenía una cooperativa que es el que le daba teléfono a todo el pueblo, ¿sí? Entonces, a eso se denominaba redes metropolitanas, ¿sí? En este caso, el día de hoy, por ejemplo, puede ser alguien que haga... Yo, por ejemplo, porque yo estoy hablando con ustedes, yo tengo una MAN en mi proveedor de internet, ¿sí? Me pone una antenita
transmite y tiene una cobertura, no sé, creo que llega hasta Luján, la empresa. Entonces, ¿qué me da? País tiene 60 kilómetros cuadrados de cobertura esta empresa, que se llama Impulsar. Entonces, sería una red metropolitana. Y después la última, que mucho no se llama mucho, que se llaman las CAM, que son redes, por ejemplo, generalmente son asociadas a lugares educativos, ¿sí? O a una determinada empresa, ¿sí? Entonces, por eso recibe el nombre de CAM, ¿sí? Entonces, estos son los distintos tipos de redes, según la cobertura. Yo, por ejemplo, la del celular con el Bluetooth es una PAM. Tengo la local, que es la de mi casa, ¿sí? Es una LAN. Una más extendida, cuando ya tengo varias redes conectadas, se las conoce como WAN. Las que por ahí ocupan ciudades se llaman metropolitanas, ¿sí? Y después las que están más asociadas a algún fin educativo, universitario, ¿sí? Se reciben el nombre de CAM. Mucho no hay, no se usa mucho. Pero más o menos, en generalidad nosotros, ¿sí? No se usa. Nosotros vamos a hacer un hincapié en las redes LAN, en las redes locales que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, primera parte de una clasificación de una red, según la cobertura geográfica, tengo la PAM, la LAN, la WAN, la MAM, y bueno, y opcionalmente tenemos la CAM. ¿Se entendió eso? Sí, se entendía perfecto. Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, cuando fuimos a clasificación, dijimos que se hace por cobertura geográfica, que es lo que vimos recién. Ahora vamos viendo cómo se clasifica una red según una estructura jerárquica, es decir, los nodos, lo que estuvimos viendo al principio, ¿son todos iguales o hay nodos más importantes que otros nodos? De ahí en lo que se denomina estructura jerárquica. Vamos ahí, vamos acá, vamos a la parte de jerarquías. Y bueno, como yo les dije, ¿sí? Vamos a ver, vamos para acá. Muy bien. Vamos a la parte de jerarquía, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que existen dos tipos de estructuras primordiales. Uno se llama punto a punto, peer-to-peer, que es el nombre que más se lo conoce, ¿sí? O cliente-servidor, ¿sí? Esas son las estructuras jerárquicas que hay en una red. Cuando los nodos no tienen jerarquías, es decir, todos los nodos tienen el mismo rango, se denomina una red peer-to-peer, punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene más atributos que otro. Son todos iguales, sería una red socialista, si queríamos meternos en política, ¿sí? Es que cada nodo tiene los mismos atributos que tienen otros. El cliente-servidor, no, hay una estructura de jerarquías, que puedo tener el administrador general, puedo tener unos subadministradores y puedo tener clientes. Y hasta puedo tener clientes bobos. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes tienen distintos escalafones, siendo el servidor o el administrador o el root el que decide todo en una red y es el que le da atributos al resto. Por eso hay como, podríamos decir que es una estructura de pirámide, ¿sí? Tenemos el servidor, que es la punta de la pirámide, que es el que toma decisiones, y después van tomando distintos tipos de jerarquías. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que, no sé, me quiero jugar un jueguito, ¿no? Quiero jugar un jueguito y quiero que todos mis amigos participen, y en teoría es una red peer-to-peer, todos somos pares, todos tenemos las mismas condiciones, porque si en un juego habría un cliente-servidor, hay uno que diría, estoy perdiendo y lo elimino. O le puedo decir que si tendría una estructura de servidor-cliente, el servidor le diría, bueno, estos dos que están jugando no pueden disparar ahora, porque yo, como tengo más atributos, les digo que hay dos jugadores que no pueden disparar, ¿sí? Por más que presionen las armas, no disparan, ¿sí? Entonces, me digo que no se podría hacer eso, o no sería divertido jugar.
Entonces, cuando hablamos de estructuras jerárquicas, siempre recuerden eso. Podemos encontrar que somos todos iguales o una estructura de escalafones, ¿sí? Por eso, vamos a poner acá, esas son las estructuras. Fíjense el peer-to-peer, que es P2P, ¿no? También se lo ponen. Fíjense que están todos los dispositivos, todos los nodos están conectados. ¿Sí? ¿Lo ven en la imagen? Sí. Sí. Muy bien. Todos los nodos están interconectados. Mientras que un cliente servidor tiene alguien que establece la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en la gráfica vamos a ver que uno que dice servidor, ¿sí? Ese servidor se conecta con otro dispositivo y ese dispositivo se conecta con el resto. El servidor es el que pone las pautas, ¿sí? Del resto de los componentes. Por ejemplo, estamos en Galileo, tiene una estructura, la red Galileo tiene una estructura cliente-servidor. ¿Qué quiere decir eso? Tiene jerarquías. Por ejemplo, los administradores de la red de la escuela son los que toman decisiones. Después vienen los ayudantes, los que arreglan cuando hay problemas en las redes, en las computadoras. Después, el tercer escalafón, venimos nosotros los profesores, ¿sí? Y después, después vendrían, el otro escalafón serían los preceptores y los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros los docentes podemos indicarle, le podemos dar la posibilidad que puedan navegar o no. O le podemos decir, tal página no podés visitar porque yo te la filtro. Pero a la vez, los administradores los ayudantes los pueden bloquear a los profesores. Si no, tal profesor Tejeda no puede usar tal laboratorio y yo quiero entrar y no me deja acceder. Por eso son jerarquías. Si, por ejemplo, el administrador de la red de la escuela dice, no quiero que tengan internet en el día de hoy la escuela, o cosa, ninguno de nosotros que estamos en las aulas podemos navegar por internet, porque tiene la jerarquía. El servidor indica y el resto tenemos que acatar porque no tenemos alternativa. Esos son según la estructura. Entonces, cuando hacemos una clasificación y hablamos de estructura jerárquica, volvemos a lo mismo. Podemos tener una estructura de que todos somos iguales o si no, hay escalafones. Cuando somos todos iguales se llama punto a punto, peer-to-peer o P2P, ¿sí? Y con cliente-servidor, generalmente el servidor tiene más jerarquía que un cliente, ¿sí? Como yo le dije antes, hay veces, por ejemplo, no sé, Frávega, vamos a poner un ejemplo, o una empresa que maneja plata, ¿sí? Y está en las redes, cosas. Generalmente las máquinas, ¿sí? Por ejemplo, en un banco, donde nos atienden a nosotros son terminales bobas. ¿Por qué son terminales bobas? Porque se pueden conectar a la red para mirar cosas nada más. No pueden sacar la información. Porque tienen los pendrive y todo. ¿Por qué? Porque evitan ese tipo de cosas. Entonces se llaman terminales bobas, porque lo único que hace es conectarse a una red. No puedo imprimir, no puedo hacer nada, ¿sí? Hay veces eso porque se hace una estructura de seguridad. Es decir, cualquiera se mete en una computadora de un banco, pone un pendrive, hackea y puedo sacar cosas, ¿no? Puedo robar información en un pendrive. Bueno, generalmente en los bancos, por las jerarquías, las máquinas de atención al cliente no pueden hacer eso, ¿sí? Porque tienen ese tipo de estructuras. Bueno, vamos acá. Volvemos, porque ahora vamos a enganchar todo con todo. Habíamos dicho que tenemos cobertura geográfica, ¿sí? Y habíamos dicho que una de las redes, ¿se acuerdan que eran las red LAN? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Dijimos que eran las redes generalmente que tenemos en casa, ¿sí? Por un espacio reducido. Nosotros ahí vamos a ver que en las redes LAN, ¿sí? Existe otra clasificación interna. Según la red, como esté conectada, va a definir su topología. Es decir, yo tengo una red LAN y depende cómo esté
conectadas o los nodos entre sí, reciben el nombre de topología. Esa es una pregunta que le puedo hacer yo en una evaluación. Digo, chico, ¿qué es una topología física? Y me dice, profe, bueno, una topología física es cómo están conectadas los nodos en una red LAN. Entonces, vamos a ver a lo que llaman topologías en una red LAN, ¿sí? Ahí lo ponemos, topología física en una red LAN. Eso depende cómo estén conectados esos dispositivos. Tenemos tipología, acá tenemos una gráfica de los distintos tipos de topologías, ¿sí? Estas son las tres básicas. Tenemos la bus, el anillo y la estrella. ¿Lo ven ahí los dibujitos? Sí, Sí, lo vemos. Sí. Muy bien. Vamos a empezar con las primeras redes que hubo. Las primeras redes que hubo son de tipo bus. ¿Cómo es ese tipo de red? Vamos a poner cables, después viendo que hay otras cosas. Había un cable y de ese cable se conectaban cada uno de los nodos. ¿Sí? Como lo tenemos acá nosotros. Hay un canal, un solo canal, y de ese canal se iban conectando distintos tipos de conectores. ¿Sí? Una ventaja que tenía este tipo de red era muy económica. ¿Sí? Las primeras redes se hacían con cable coaxil, el que todavía se sigue usando. Ustedes para las empresas de televisión usan el cable coaxil. ¿Sí? Entonces las primeras redes están conectadas de esta manera, en un cable tirado y se iban conectando de distintos tipos de dispositivos, en este caso computadoras, ¿sí? Tenía una gran ventaja, era económica, porque el cable coaxial no era mucho. Bueno, cada máquina tenía que tener su placa de red para conectar, pero tenía una dificultad que era muy inestable. Una red, una de las cosas que no tiene que hacer que sea inestable, que cada tanto se cuelgue. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo podía trabajar acá, ¿sí? En esta topología, y me pasaba algo acá en el medio, no sé si lo están viendo, ¿la ven acá? Sí, lo vemos. Bueno, Sí. si pasaba algo acá, como hago acá, se me cortaba el cablecito, no sé yo, se doblaba, ¿vieron? ¿Qué pasaba? Automáticamente colapsaba el sistema. No había, no había comunicación en ninguno de los nodos. ¿Por qué? Porque el sistema bus manejaba un control del inicio, en este caso acá, y el inicio y el final. Y se mandaba una señal. Entonces, cuando del punto inicial se mandaba una señal al punto final. Si no llegaba la contestación, ¿qué quería decir eso? Que había un cable, algo que entraba en falso contacto. Automáticamente colapsaba la red. Entonces, la principal desventaja que tenía ese tipo de red que eran inestables, ¿sí? Porque si uno de los componentes o uno de los cables funcionaba mal, automáticamente dejaba de funcionar ese tipo de red. Después tenemos el de anillo, que lo están viendo ahí a la derecha, que era lo mismo. Básicamente lo que hacía, este sería un bus cerrado, ¿sí? El anillo es un bus cerrado. Tenía las mismas ventajas y desventajas. La ventaja de que ser económico, pero la desventaja si se caía uno de los componentes, automáticamente colapsaba el sistema. Después, que es el que se utiliza ahora, es el de estrella. El de estrella tenía un componente, ¿sí? Que era podríamos decir que sería el concentrador, vamos a poner una palabra, ¿sí? El concentrador, que ese lo pondríamos acá, que yo lo pongo de color rojo. ¿Lo ven ahí? Sí, lo vemos. Sí. Muy bien. Ese concentrador, toda parte de la red se conectaba a un concentrador, a un dispositivo, que después vamos viendo cuál será. Entonces, ¿qué hacía? Ese concentrador se encargaba de la distribución de la información. Si alguien quería enviar algo, el nodo origen lo mandaba al concentrador, el concentrador buscaba la dirección y lo enviaba al destino. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaba si alguno de los nodos tenía falla o ofrecía problemas? El concentrador lo que hace es automáticamente anular
ese destino, ese nodo. Es decir, ese nodo no podía establecer contacto en la red, pero lo que evitaba es que la red se colapse. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Sí. Entonces, el Básicamente, concentrador no lo que son hace el todos dependientes de uno. Exactamente. Entonces, el concentrador lo que hacía básicamente es la administración de esos paquetes, que después vamos viendo que hay distintos dispositivos, pues eso son clases más adelante. Entonces, lo mejor que hizo la estrella fue eso, tratar de agregar un dispositivo adicional, mientras que en el bus y en el anillo no lo existía, ¿sí? Entonces, podríamos decir que una de las desventajas que tendría ese tipo de concentrador, ese tipo de topología, es que habría que ya pagar o comprar un dispositivo que haga esa tarea, ¿sí? Con respecto a los otros. Pero la gran ventaja era que se evitaba el colapso total de una red. Todo esto que están acá son las topologías clásicas, ¿sí? Después, obviamente, que es lo que vamos viendo más adelante, empezaron a hacerse estructuras o topologías mucho más complejas, ¿sí? Como lo que estamos viendo ahí, la de árbol, la de malla, lo de doble anillo, las mixtas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una mixta es que trabaja un anillo con una bus, ¿sí? Y con un árbol, ¿sí? Entonces, bueno, la doble anillo básicamente era que había doble conexión. Si se caía uno, mantenía la otra, ¿sí? La de malla también sería como una red mucho más compleja y que mejoraba la conectividad de una red. Pero, que obviamente eso lo vamos a ver más adelante, pero para que entendamos eso, en una red LAN, de un lugar físico, según cómo estén conectadas las computadoras, reciben el nombre de topologías. Como dijimos nosotros al principio, las madres de las topologías eran la bus, el lazo, ¿sí? Y la estrella. Y después empezaron todos los demás. Entonces, eso es la topología física de una red LAN. Y por último, que vamos a ver acá, cuando vimos clasificación, dijimos que también se pueden clasificar según cómo sea la conexión de una red, ¿sí? Cómo puede estar conectadas a una red. Esto fácil, a ver, dos tipos de conexiones, ¿sí? Que eso vamos a ver según el profesor que tengan, ¿sí? Puede ser una conexión física y no física, y puede ser una a través de medios guiados y no guiados, ¿sí? De física inalámbrica, de alámbrica e inalámbrica. Eso depende. Por eso cuando yo les dije que hay muchas materias que están cercanas en los contenidos, ustedes van a escuchar esto. Por ahí si lo tiene el profesor Minujen, creo que lo tienen, pues ahí habla de guiado y no guiado él. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo físico y no físico. Se puede decir que pueden conectar en forma alámbrica o inalámbrica, ¿sí? Eso es cómo están conectadas una red. Nosotros vamos a decir que las guiadas son las que son físicas, que generalmente tienen un cable de conexión, ¿sí? Por eso se llaman medios guiados, ¿sí? Entonces, ahí puede ser, podemos trabajar con la fibra óptica, podemos poner los cables UTP y los primeros cables coaxiales. Esos son los distintos tipos de conexiones, en este caso alámbricas, que su conexión es a través de un cable, ¿sí? Y la conexión inalámbrica, puedo trabajar siempre se trabaja por ondas, ¿no? Por frecuencias, ¿sí? Según el nivel de la frecuencia, es el uso que se le da. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ver la televisión y viene una frecuencia. El celular transmite en 4G o 5G en otra frecuencia. Los aviones se comunican con las torres de control a través de otra frecuencia. Para las redes inalámbricas existen distintas frecuencias, que puede ser un microondas, puede ser a través de infrarrojo
o puede trabajar por radio, ¿sí? Generalmente nosotros se trabaja mucho por frecuencia de radio. ¿Eso qué quiere decir? Que una red puede estar conectada en forma física o no física, ¿sí? Y eso sería más o menos lo que vamos a ver en el día de hoy, para no matarnos con contenidos, de empezar a ver de las redes informáticas, empezar a hablar sobre las ventajas, cómo se clasifican, cómo son las estructuras jerárquicas y cómo puede ser su conexión. ¿Hay alguna duda de lo que vimos? No, ninguna duda. ¿No? Bueno. No, ninguna duda. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es más o menos, ya empezamos con la introducción.